Y bueno, vamos a hablar entonces sobre el aprendizaje y los métodos de estudio. Estas diapositivas han sido proporcionadas por el doctor Juan Diego Ramírez Araujo, que es un egresado de nuestra facultad y que está constantemente apoyando en lo que respecta al programa de asesorías por pares, mentorías y otros programas que están dentro de la universidad. Entonces, por eso menciono que es su material para que no haya ningún problema. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vendría a ser el aprendizaje? El aprendizaje vendría a ser un proceso, ya sea mental, cognitivo, con la finalidad de poder adquirir ciertas habilidades, ciertas conductas, ciertos valores, ¿no? Entonces, el aprendizaje siempre va a estar presente a lo largo de nuestra vida. Enfocándolo en la carrera, en nuestra carrera, digamos que nosotros tenemos que ser economistas, por así decirlo, es decir, que debemos ser eficientes con respecto al estudio. Quiere decir que tenemos que aprender en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Lo que ocurre es que en los primeros años, lo que yo hacía, y que bueno, es algo que no se debe hacer, es que yo dejaba todo para el último momento. Es decir, 2 días antes del parcial, no sé, me toca parcial de biología 2 días antes, yo recién comenzaba a revisar los temas. Y como en los primeros años, al menos cuando yo estudiaba, en los primeros años era un tema por semana. Entonces, supongamos que tienes que estudiar 6 temas para el parcial, ¿verdad? Entonces, en 2 días que lo estudies, puedes estudiar 3 temas un día, 3 temas el otro día, y listo. No estás tan preparado, pero por lo menos te ayuda un poco a poder rendir un parcial, tal vez no de manera satisfactoria, pero sí lo suficiente como para poder aprobar. Entonces, eso se podía hacer en los primeros años porque es un solo tema por semana, entonces es mucho más sencillo poder estudiarlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya llevas anatomía, que ya les toca el siguiente ciclo? Ahí son 6, 7 temas por semana. Histología también son varios temas por semana e igual en biología. Entonces, supongamos que tu parcial es pasado mañana, entonces tú ya no tienes que estudiar 6 temas como el primer año, sino que ahora tienes que estudiar, supongamos, 30, 40 temas. Entonces, ¿tú crees que vas a poder estudiar 40 temas en 2 días? Pues es muy poco probable, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero con que hay que ser eficientes con respecto al estudio, poder aprender en el menor tiempo posible. Espera un momento, chicos. Listo. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que ser eficientes en el estudio, no debemos ser economistas, aprender en el menor tiempo posible. ¿Y de qué parte el aprendizaje? Más que todo lo que está enfocado es en la motivación. Si tú no tienes motivación para algo, pues es muy poco probable que lo realices de una manera adecuada. Por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio, lo puedes hacer por múltiples cosas, por múltiples motivaciones. Puede ser porque quieres verte bien, porque quieres estar saludable o simplemente porque te gusta. Entonces, tienes algo que te motiva a poder ir al gimnasio. Y cuando ya sientes que estás teniendo resultados, pues mucho mejor, ¿no? Eso te motiva aún más a continuar y a continuar y a continuar. Igual es en el estudio. Debes plantearte metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, esta semana voy a estudiar, no sé, 3 temas y me voy a evaluar. Luego en el examen mi meta es sacar entre 16 y 20 y pues llega el día del examen, sacas 16 y 20, cumples tu meta y pues eso te motiva a seguir estudiando. Entonces, eso tiene que convertirse en un hábito, ¿no? Son como reforzadores positivos que te ayudan a seguir adelante con respecto al estudio, al aprendizaje. Y esto también está relacionado con la salud mental. Pues, si te pongo el caso de la persona, pues que estudia 2 días antes de su examen 40 temas, ¿cómo crees que va a estar esa salud mental? Pues va a tener ansiedad, va a estar muy estresado de la persona, ¿no? Y eso va a deteriorar la salud mental. En cambio, si tú estás estudiando diariamente, activamente, vas repasando cada semana y llega el día de tu examen o un día antes de tu examen y ya estás bien estudiado, bien repasado, pues vas a estar tranquilo,
vas a entrar sin nervios, etcétera, ¿no? Y eso va a favorecer tu salud mental. Entonces, obviamente, la forma en la que tú adquieres conocimiento, en la forma en que tú aprendes, va a estar relacionado con tu salud mental. Y esto es lo que debemos apuntar a un aprendizaje para la vida, no un aprendizaje para exámenes, que eso es algo que incluso hasta ahora me cuesta bastante poder solucionar, porque muchas veces básicamente hay un curso que tal vez no es de mi agrado, no me gusta mucho y pues solo lo estudio para pasar el examen, más no para la vida. Pues eso es algo que no está bien, pues porque todo lo que estudiamos en la carrera nos va a ayudar a pesar de que, no sé, yo quiera ser cirujano y no me gusta nada de dermatología. Entonces, eso también está mal porque en algún momento tú vas a ser médico general y también vas a ver ciertas enfermedades dermatológicas que tú tienes que reconocer, al menos para tratarlas inicialmente y ya luego que vaya el especialista designado, ¿no? Pero por esto es que todo el conocimiento que vamos a adquirir durante la carrera es para la vida, ¿ya? Entonces, ¿a qué problemas nos vamos a enfrentar nosotros como estudiantes? Pues la regresión a métodos antiguos e ineficaces como la falta, bueno, como lo que es el resaltar, que es algo que utilizamos desde siempre, creo desde el colegio, el resaltado, también la memoria, todo eso son métodos antiguos que en algunos casos pueden resultar ineficaces, ¿no? Luego tenemos el cramming, que es, ponte, unos media hora antes del examen tú intentas meterte todo el conocimiento que puedas, todos los conceptos, definiciones, a última hora, ¿no? Y eso obviamente no va a tener buenos resultados. Luego tenemos la procrastinación, que es algo que creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Dejar todo último momento, informes, no sé, estudiar último momento, etcétera. Luego el conocimiento acumulativo. También tenemos el olvido rápido, sobre todo las personas que no somos tan memorísticas, pues esto es bastante común. Luego el estudio pasivo, que quiere decir que hoy día estudio y ya no estudio hasta la siguiente semana. O, o por ejemplo, hoy día estudio el primer tema de biología, lo estudio hoy día y ya no lo vuelvo a tocar. Entonces, dentro de 3 semanas, ¿qué pasa si me preguntan sobre el primer tema? Pues ya te olvidaste, ¿no? Si es que no lo has repasado constantemente. Entonces, a eso se le dice como estudio pasivo. Y bueno, también están las vidas en riesgos. Cada persona tiene su historia detrás, tiene sus propios problemas. No es lo mismo una persona que estudia y trabaja a una persona que solo estudia, pues sus problemas que tenga en el hogar van a ser muy distintos. Y bueno, antes de pasar a los tipos de aprendizaje, quisiera preguntarles a alguien que si pueda comentar cómo es su método de estudio o quieren que elija. A ver, Ángela, Buenas tardes. Bueno, perdón, buenos días. ¿qué tal? Es- Buenos días. Coméntanos un poco cómo es tu método de estudio, si es que te resulta bien o sientes que tal vez no te da tan bien. en mi caso, yo siempre hago resúmenes en la clase y después los complemento con lo que está en el aula virtual. Hasta el ciclo pasado habían muchas diapositivas con audio. Entonces, en la mañana era la clase normal y en la tarde me dedicaba a escuchar el audio de cada diapositiva, pero ahora como todo es presencial, tengo que cambiar un poco ese método. Pero bueno, yo lo que hacía era resumir escribiendo y ya para la época de exámenes, como que volví a leer mis resúmenes y complementaba con los videos. Aprendo más con videos, me he dado cuenta. Con los videos de las tutorías que publican en YouTube, con eso. Claro, gracias. Sí, lo que pasa es que muchas personas tienen distintas formas en cómo aprender, ¿no? Algunas son auditivas, otras son visuales, otras son más que todo memorísticas, o otras solo leyendo, y así pues. Cada uno tiene que ir descubriendo más o menos a cuál forma de aprendizaje está dirigido, ¿no?
En mi caso también, hasta ahora resumo, o sea, muchas personas dicen que resumir es malo, pero en verdad depende bastante de la forma en que tú resumas, porque hay personas que no saben diferenciar entre lo que es transcribir como tal, o sea, básicamente no copian lo mismo del libro o de la diapositiva en su hoja, pues. Entonces, eso básicamente no es muy útil, a diferencia de que tú leas tu diapositiva y tú mismo, con lo que entiendas, con tus propias palabras, pues lo escribes y ahí es un poco más distinto. Al menos que sean datos específicos, ¿no? Como, no sé, unidades de medidas, valores, ahí sí, pues obviamente tienes que ponerlo tal cual, ¿no? Pero en sí, los resúmenes tampoco son tan malos como los pintan. Eh, Giovanni, ¿puedes comentarnos también un poco sobre tu método de estudio? Sí, vale. Basándome en el primer ciclo, mi método de estudio siempre fue el tomar datos de clases, tanto las virtuales en ese entonces, y llegar a casa y repasar con material específico que daba la universidad, usando la biblioteca virtual o buscando información de varios sitios en internet. Y siempre era una realimentación cada fin de semana, aparte de las cositas antes y después para ver cómo iba evaluando mi porcentaje de aprendizaje sobre cada tema del curso. Claro, sí, también está muy bien complementar, ¿no? Tu información que te dan en tu teoría con otras fuentes, o sea, libros, la biblioteca virtual, ¿no? El up-to-date, etcétera. Obviamente te van a poner un montón de bibliografía, un montón de libros, un montón de artículos para que tú leas, pues, si, si le soy sincero, pues, en mi caso yo no le he hecho todas las bibliografías que me han puesto, no las he revisado todas, pero sí es bueno revisar una que otra, pero revisarla bien, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de aprendizaje. En este caso, ya mencionamos que el aprendizaje es un proceso por el cual se va a adquirir nuevo conocimiento, nuevas habilidades, conductas, valores, etcétera. Y vamos a poder dividirlo en un tipo de aprendizaje no asociativo y asociativo. Básicamente, la diferencia recae en que en el aprendizaje no asociativo, aquí va a haber un solo estímulo que va a afectar al individuo o la persona, mientras que en el asociativo van a haber dos estímulos que se van a relacionar. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. En el caso del aprendizaje no asociativo, podemos dividirlo en habituación y sensibilización. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? En el caso de la habituación, es cuando el sujeto, el individuo, la persona, está expuesto a un estímulo constantemente y llega a un punto donde la respuesta del individuo es de baja intensidad. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner el caso de mi hermano y mi caso. Nosotros desde muy pequeños estudiábamos o hacíamos tareas y mi mamá escuchaba música, pero a full volumen y hacía sus cosas, pues, ¿no? Se encargaba, no sé, de limpiar o de cocinar, tal vez. Entonces, al principio, a mi hermano y a mí nos molestaba un poco, porque estudiar con un montón de bulla o tratar de escribir, hacer tus tareas con un montón de bulla, pues tal vez te molesta, básicamente. Pero llega un punto en que, como esto era cosa de todos los días, llega un punto en que ya no hacíamos caso a eso. O sea, nos da igual si es que estaba la bulla muy alta o el sonido muy alto, o si había carros afuera tocando el claxon. O sea, ya no importaba. Nosotros seguíamos haciendo nuestras tareas o seguíamos estudiando. Entonces, a eso se le denomina habituación. Tú estás expuesto a un estímulo constantemente y llega un punto donde tu respuesta es de baja intensidad. O sea, en mi caso, ya no ya no me afectaba el sonido externo, ¿no? Eso se le denomina como habituación. Y la sensibilización es lo contrario. Si aquí tenías una respuesta de baja intensidad al estímulo, acá tienes una respuesta de alta intensidad al estímulo. Por ejemplo, si yo me comienzo a rascar, me sigo rascando, llega un punto donde ya va a comenzar a producir una lesión de la piel y apenas yo me toque me va a producir dolor. Entonces la respuesta frente al estímulo es de alta intensidad, ¿ya? Entonces, esto es el tipo de aprendizaje no asociativo, habituación y sensibilización.
Y usualmente también se encuentra en otras especies, ¿no? En otros animales también se puede encontrar este tipo de aprendizaje. Por otro lado, en el aprendizaje asociativo, aquí ya va a haber dos estímulos que tú vas a relacionar y vas a aplicar un tipo de aprendizaje. Ahorita vamos a verlo con unos ejemplos para que se pueda entender un poco más. Tenemos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, observacional e impronta. Impronta es el aprendizaje temprano. Por ejemplo, los patitos cuando nacen y ven a la primera persona que ven, piensan que es su madre. Eso es impronta, es el aprendizaje temprano y más que todo es un poco instintivo. Y aquí tenemos el aprendizaje clásico, el condicionamiento clásico. Por ejemplo, aquí tenemos un pedazo de carne y lo que hace el perro, que es, comienza a salivar. Es una respuesta no condicionada frente a un estímulo no condicionado. Entonces, si al perro le tocamos la campana, pues no va a hacer nada porque él solo reacciona a la carne. La salivación solo ocurre con la carne. Sin embargo, si le muestro la carne al perro y comienzo a tocar la campana a la vez, pues el perro va a comenzar a salivar por el estímulo que es la carne, pero a su vez, como está la campana, ese otro estímulo va a generar que comience a tener un aprendizaje y comience a asociar la carne con la campana. Por eso, si ya solo toco la campana, el perro comienza a salivar, ¿no? Entonces, a eso se le llama como condicionamiento clásico. Yo relaciono dos estímulos, que en este caso vendrían a ser la campana y la carne, y el perro comienza a salivar. Entonces, el perro, al relacionar, entonces cuando comienza a sonar la campana, el perro piensa, o bueno, comienza a salivar, ¿no? Eso se le llama como condicionamiento clásico. Luego el condicionamiento operante se diferencia porque aquí ya existe lo que es la voluntad y también van a recibir consecuencias específicas. Por ejemplo, aquí tenemos que el ratón asocia el estímulo de bajar la palanca con recibir una recompensa que es comida. Pero luego el ratón, al bajar la palanca, lo electrocutan, digamos. Entonces se le hace daño, tiene una consecuencia específica. Y por eso comienza a aprender el ratón y ya no va a bajar la palanca, pues, porque tiene una consecuencia que es negativa. Eso se le llama como condicionamiento operante. Y tenemos también el tipo de aprendizaje observacional, que es, como su mismo nombre lo dice, observando. Por ejemplo, acá el niñito está observando a su papá cómo se dobla los polos y pues de esa manera lo está replicando y está aprendiendo a través de la observación. Y también ya hablamos acerca de la impronta y esos serían los tipos de aprendizaje asociativos. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces del aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo? O sea, el aprendizaje memorístico más que todo está centrado en lo que es un aprendizaje pasivo a corto plazo. Por eso acá se pone memorización fáctica a corto plazo, mediano plazo. Tiene un impacto en el futuro profesional que puede ser muy variable. En el caso, eso está más dirigido a las formas en las cuales se puede realizar este aprendizaje memorístico es a través de flashcards, mnemotecnias, esquemas, etc. Pero nosotros debemos apuntar a esto, el aprendizaje significativo. Por ejemplo, esta enseñanza está más dirigida al estudiante. Este es un aprendizaje activo porque vas a tener que estar constantemente repasando, volviendo a leer de repente lo que has estudiado o volver a verlo, ¿no? Por eso es un aprendizaje activo. No es que estudias hoy día y ya lo dejas para siempre. Acá se relaciona no tanto con la memoria, sino con la asociación de conceptos, la asociación de definiciones y de esta manera poder integrarlos. Esto es a largo plazo, incluso indefinido, porque si lo aprendes bien, es muy poco probable que lo logres olvidar. Es más que todo a largo plazo ese tipo de aprendizaje. Luego, tiene un impacto directo y significativo sobre las habilidades profesionales confiables. Es decir, que si tú logras asociar correctamente, tú logras un aprendizaje verdadero, significativo, pues a la larga, cuando ya seas profesional, vas a poder aplicar estas habilidades de manera correcta y de manera confiable. Alguna de las formas es la lectura activa, autoexplicación, aprendizaje por proyectos, y mal no recuerdo, y aprendizajes autodirigido, etc. Vamos a ver entonces algunos de los tipos o algunos de los métodos de estudios que son importantes que tal vez puedan intentar poner en práctica y que son basados en evidencia. Por ejemplo, tenemos lo que es la repetición espaciada. En este caso, pongamos que voy a comenzar a estudiar hoy día.
día 1. ¿Ya? Estudio el tema, no sé, tema 1 y 2 de biología, hoy día. ¿Ya? Entonces, lo estudio hoy día y no es que lo voy a dejar ya hasta para el parcial, sino que a la semana o los 5 días lo vuelvo a estudiar. ¿Ya? Lo vuelvo a estudiar otra vez. Luego, a los 5 días, de los 5 días, a los 6 días o una semana, lo vuelvo a estudiar. Y así, vas estudiando, hasta que llega un punto en que ya te lo sabes por completo y ya no lo vuelves a estudiar hasta que sientas que te lo estás olvidando. Por eso es que al principio no te es tan familiar, pero conforme vayas repasando, vayas volviendo a verlo, pues se va a hacer más familiar. Entonces, esto está dirigiéndose a un aprendizaje activo, porque constantemente lo estás viendo. O lo que pueden hacer también es hoy día estudio el tema 1, tema 2 de biología, o de física o antropología, y a la semana comienzan a preguntarse, a hacerse preguntas sobre ese tema, o, o a volver a estudiar ese tema como tal. Y así semana tras semana, semana tras semana, para que así puedan llegar bien a su parcial y ya no estar tan estresados en que faltan 2 días y no me acuerdo nada del tema 1, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la repetición espaciada. Luego tenemos la práctica intercalada, que yo pensaba que en este caso era mejor hacerlo por bloques que intervalos. ¿A qué se refiere por bloques? Supongamos, hoy día lunes, estudio, no sé, física, mañana martes, estudio biología y miércoles estudio antropología, ¿ya? Sin embargo, lo que se menciona que funciona mejor es hacer un mix. O sea, hoy día lunes estudio los 3 temas, los 3 cursos. Hoy día lunes, por ejemplo, estudio física, estudio biología y estudio antropología, y mañana martes vuelvo a estudiar los 3 cursos, pero de manera intercalada. Es decir, si ayer comencé con física, hoy comienzo con biología, luego con antropología y termino con física. Y al tercer día hago otra vez el cambio. Si ayer comencé con biología, pues ahora comienzo con antropología, sigo con física y termino con biología. O bueno, sigo con biología y termino con física. ¿Ya? Así es más que todo la práctica intercalada. Hacer como que un mix y a pesar de que parece que te vas a confundir más, pues en realidad, según la evidencia, pues funciona. Luego tenemos el aprendizaje autodirigido. Esto es, por ejemplo, cuando estás leyendo algún libro y tú mismo te explicas, o sea, lees, no sé, media página y tú mismo te vas explicando. Esto pasa por esto, y luego esto se clasifica de tal manera, hasta que tú mismo ya te estés ah, aprendiendo lo que estás leyendo, ¿no? Y no solo memorizar lo que dice la lectura, sino tú mismo explicarte, autoexplicarte, y así de esta manera tú vas a poder entender mejor los conceptos. Luego tenemos la autoevaluación, que también es importante, a través de flashcards, que es lo que más se utilizan, o los Ankis, que es yo estudio un tema y luego de ese mismo día me autoevalúo y luego a la semana me vuelvo a autoevaluar para ver si es que verdaderamente he fijado correctamente los términos. Y si veo que no recuerdo algunas de las preguntas que me estoy haciendo, vuelvo a repasar. Y de esta manera vas a poder fijar más el conocimiento y tener un aprendizaje activo. Otro que también utilizan bastante es lo que es Memory Palace. Bueno, en mi experiencia personal pues no lo he utilizado mucho, pero creo que sí hay algunas personas que tal vez lo puedan utilizar y les puede resultar bastante útil. Por ejemplo, eso más está enfocado en tú mentalmente imaginarte una locación específica y de esta manera ir construyendo conceptos a través mm, de personajes o de objetos, de animales. Por ejemplo, drogas que causan pancreatitis. Pues tú te comienzas a imaginar que fuiste a la gala de medicina, tomaste un montón, pues te alcoholizaste y estás muy borracho y decides ir a tu casa. Pues llegas a tu cuarto y estás alcoholizado. Entonces, alcohol,
Esa es la primera droga que causa pancreatitis, alcohol. Luego, como estás muy borracho, estás cansado, decides echarte y te orinas porque estás alcoholizado y pues no controlas esfínteres. Entonces, ¿qué fármaco o qué droga me permite poder orinar constantemente o evacuar la orina? Pues los diuréticos. Entonces, los diuréticos es otra de las drogas que causan pancreatitis. Entonces, como estás durmiendo, comienzas a soñar, te imaginas, no sé, que estás en Narnia y te quiere atacar Aslan. Aslan suena como Astra. Entonces, otro fármaco que te puede causar pancreatitis es azatioprina. Luego, para defenderte, viene un hombre, no sé, te imaginas, un hombre muy musculoso y comienza a pelear con Aslan. Entonces, este hombre musculoso, pues, está chapado, básicamente, ¿no? Entonces, puede que haya consumido esteroides. Entonces, otro de los drogas que causan pancreatitis son los corticoides. Y finalmente llega, no sé, de la nada tu profesor, un valiente profesor llega a salvar el día, pues. Valiente profesor suena como valproato, ¿ya? Y de esa manera tú mismo puedes construir mentalmente, a través de la imaginación, más que todo, pues, relacionar conceptos y de esta manera, no tanto memorizar, pero sí aprender ciertas drogas, o bueno, fármacos, o todo lo que tenga que ver con la memoria, ¿no? Y bueno, conclusiones, el aprendizaje es un cambio duradero en la conducta y la motivación vendría a ser el iniciador del cambio en la conducta. O sea, tú inicias al aprendizaje porque tienes una motivación previa, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser el iniciador y esto también va a generar un cambio en la conducta, va a afectar el potencial de la conducta, básicamente. Y bueno, eso es todo con respecto a lo que son métodos de estudio. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar ahora sí al primer tema eh, de física, que vendría a ser biomecánica. Listo. Vamos a ver entonces lo que es biomecánica. Vamos a ver un poco sobre el momento, el impulso y la colisión. Quienes habla es Bruno Balbuena y estamos en el programa de asesorías por pares. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es biomecánica? Antes de comenzar como tal. Las leyes que aplican en las reacciones físico-biológicas. Sí, está bien, está relacionado. ¿Alguien más? Bueno. La mecánica, ¿qué vendría a ser? Es una rama de la física que va a estudiar ¿qué? Va a estudiar los fenómenos que están relacionados con lo que es el equilibrio y movimiento. Eso es la mecánica. Pero estamos hablando de biomecánica. Entonces, si juntamos bio, que viene de vida, básicamente la biomecánica vendría a ser una disciplina científica que va a estudiar los fenómenos que están relacionados con el equilibrio y el movimiento, pero ¿en quiénes? En los seres vivos. De ahí viene biomecánica. Entonces, como dice aquí la diapositiva, la biomecánica es una disciplina científica que estudia las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Específicamente, ¿en quién nos vamos a centrar? Pues en el ser humano, obviamente. Y de esta manera vamos a ver que esas estructuras de carácter mecánico, ¿cuáles van a ser? Las que nos permiten movernos, ¿no? Porque la mecánica está relacionada con lo que es el movimiento y el equilibrio. ¿Y qué estructuras nos permiten movernos? Pues los huesos, los músculos y las articulaciones. Entonces, esas tres estructuras vamos a estudiar. Huesos, articulaciones y los músculos.
¿ya? Entonces, esa es la biomecánica. Pero la biomecánica tampoco puede actuar por sí misma, sino que se va a apoyar en otras ciencias biomédicas como cuáles, como anatomía, Disculpa, fisiología. Bruno. Disculpa, Bruno. Creo que no se puede apreciar si estás compartiendo pantalla. Ah, creo que no compartí, ¿verdad? ¿Y ahora sí se ve, chicos? Sí. Listo, disculpe. Entonces, como les decía, vamos a estudiar lo que es biomecánica, momento, impulso, colisión. La mecánica que vendría a ser una rama de la física que va a estudiar los fenómenos dirigidos a lo que es el equilibrio y el movimiento en los seres vivos. Y aquellas estructuras de nuestro cuerpo humano que nos van a generar ese movimiento, pues son los huesos, las articulaciones y los músculos, ¿verdad? Entonces, esas estructuras son las que permiten la locomoción, son las que permiten el movimiento. Y la biomecánica no actúa por sí misma, sino que también se apoya en otras ciencias como lo que es la anatomía, la fisiología, la ingeniería, etcétera. ¿Cuáles son las subdisciplinas de la biomecánica? Pues tenemos la biomecánica médica, la biomecánica deportiva y la biomecánica ocupacional. La biomecánica médica va a estar dirigido a evaluar las patologías que afectan el cuerpo humano con el fin de generar soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos este paciente, esta persona que tiene unas prótesis. Probablemente esa persona pueda haber perdido sus miembros en un accidente tal vez o como consecuencia de alguna patología, pero principalmente pues puede ser por algún accidente, ¿verdad? Entonces, todavía no existe la tecnología necesaria como para poder regenerar todo un miembro. Entonces, lo que plantea la biomecánica médica es ayudar a esta persona a que recupere su independencia en cierto grado. Porque si esta persona no utilizara las prótesis, ¿qué pasaría? Pues va a depender de alguien para hacer sus cosas, va a depender de una persona externa. Pero a través de la biomecánica podemos devolverle ese grado de independencia a esta persona, este grado de autonomía. En cierto modo, pues no va a ser lo mismo que un miembro real, pues, pero al menos va a poder hacer sus cosas, ¿no? Por sí mismo. Entonces, a través de las prótesis, esta, esta biomecánica médica permite que plantea o pone fin a ese problema a través de esa solución. Tal vez más adelante pueda existir mejores prótesis, tal vez, que favorezcan mucho más esa independencia, o incluso en un futuro muy alejado, tal vez pueda llegar a un punto de tal vez regenerar un miembro. Entonces, eso es la biomecánica médica. Evalúa patologías y plantea soluciones a los problemas que afectan al cuerpo humano. Luego, la biomecánica deportiva. Esta más que todo está enfocada a buscar y mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas con técnicas de entrenamiento y diseño de complementos. ¿Ya? Entonces, la biomecánica deportiva está dirigida a eso. Es decir, que hay ejercicios que van a estar dirigidos, por ejemplo, a trabajar ciertos grupos musculares específicamente. Por eso es que cuando van al gym, dicen, hoy día me toca brazos, hoy día me toca pierna, porque van a ser ejercicios que van a estar dirigidos a trabajar justamente esos grupos musculares y de esta manera poder fortalecerlos. Y otra forma también que aplica la biomecánica deportiva es que permite la creación o la fabricación, mejor dicho, de ciertos complementos, ciertas maquinaria que favorece también la realización de los ejercicios. Entonces, todo eso está enfocado en la biomecánica deportiva. Y finalmente, la biomecánica ocupacional, esta estudia la interacción del cuerpo con los elementos con los que se relaciona, ya sea en el trabajo, en el hogar, para adaptarlos a sus necesidades. Y vamos a hablar un poco acerca de la ergonomía. Pero para eso tenemos que conocer a la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, ¿ya? Sumando un total de 33 vértebras. Ahora, la columna vertebral tiene unas curvaturas que son fisiológicas, son normales, ¿ya? Esas curvaturas, ¿por qué creen que son? ¿Por qué la columna no es recta como tal? ¿Por qué tiene curvaturas? ¿Alguien tiene una idea? A ver, Leticia.
¿Tienes alguna idea de por qué la columna vertebral no es recta como tal, sino que tiene curvaturas? Leticia, yo creo que no está. A ver, Juan Francisco. Y considero que para disipar las fuerzas que puedan producir los movimientos, de ser una estructura recta, generaría demasiada presión, provocando Claro, contractura. claro, muy bien. Si la columna fuera recta, entonces toda la fuerza se concentraría en un solo punto y esto generaría bastante presión, ¿no? Y de esta manera podría ser más predispuesto a generar fracturas. Por eso es que la columna vertebral tiene ciertas curvaturas que permiten la transmisión o la descomposición de las fuerzas para que se pueda transmitir en toda la columna y no en un solo punto. ¿Ya? Esa es la importancia de las curvaturas de la columna vertebral. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos sentados en unas sillas que no son adecuadas? Cuando estamos en ese tipo de sillas y estamos sentados muchas horas, pues las fuerzas comienzan a concentrarse en un solo punto. Por eso es que comienzan ahí los dolores, sobre todo la lumbalgia, comienza a dolerte la espalda baja, ¿no? Comienza a dolerte, pues la fuerza se está concentrando en ese punto y eso genera dolor. Entonces, ¿qué pasa? La biomecánica ocupacional está orientada entonces a mejorar esas necesidades. Y para eso se crearon las sillas ergonómicas que van a tener un refuerzo lumbar a nivel de L2, a nivel de L2 a L4. Y de esta manera este refuerzo permite que ya no se genere tanto dolor, ¿no? Entonces no se olviden, la columna vertebral tiene 33 vértebras, eso también lo pregunto bastante, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Y bueno, acá es un pequeño resumen de lo que estábamos hablando acerca de la biomecánica. Sabemos que el estudio biomecánico del cuerpo va a estar enfocado al análisis de las fuerzas actuantes en las estructuras de carácter mecánico que permiten la locomoción y el movimiento, que son las articulaciones, los huesos y los músculos. Y de esta manera permite comprender las leyes de la física, sobre todo del movimiento del organismo, del cuerpo y el equilibrio. Entonces, ¿qué es el esqueleto? El esqueleto es la estructura básica. Está compuesto ¿por qué? Por huesos y articulaciones, que esto permite o posibilita los movimientos. Y también están los músculos, que también permiten los movimientos y que vendrían a ser transductores. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder convertir la energía química en energía mecánica, eléctrica y térmica. Y esos tipos de energía ya vamos a ir viendo a lo largo de las semanas. Vamos a estudiar también la energía térmica, la energía eléctrica. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. El esqueleto puede dividirse, ¿no? En un esqueleto apendicular y un axial. El esqueleto apendicular incluye a todos esos huesos que vemos aquí, ¿no? Vemos a los huesos del miembro superior, escápula, húmero, cúbito, radio, etc. También incluye a los de miembro inferior, incluyendo la cintura pélvica. Eso es lo que es el esqueleto apendicular. Y el esqueleto axial incluye los huesos del cráneo, de la cara, el tórax, la columna vertebral, etc. ¿Ya? Esa es la diferencia más que todo entre el esqueleto apendicular y el axial. Eso lo puse más que todo para que lo tengan de conocimiento. En realidad no es tan relevante que lo sepan aún. Ahora sí vamos a hablar acerca del momento. ¿El momento qué vendría a ser? El momento vendría a ser la masa en movimiento. ¿Ya? Es decir, si un objeto se mueve, entonces va a tener un momento, ¿ya? Cuando un objeto no se mueve, pues su momento no existe, ya no existe.
Y por eso es que vamos a ponerlo como 0 en el ejercicio, bueno, en el ejemplo que vamos a ver más adelante. El momento se representa con la letra P, ¿ya? ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa por la velocidad. De tal manera que el momento va a ser directamente proporcional a la masa y a la velocidad. Quiere decir que si aumenta la masa, pues el momento va a aumentar. Igual, si aumenta la velocidad, entonces el momento aumenta. Caso contrario, si disminuye la masa, el momento va a ser menor. Y si disminuye la velocidad, pues el momento también va a ser menor. Entonces, eso es el momento, es la masa en movimiento. ¿Cuál es su unidad de medida? En el sistema internacional, pues los kilogramos por metros por segundo. Y aquí tenemos 3 vehículos. En primer lugar tenemos un tráiler, tenemos una bicicleta y tenemos un automóvil. ¿Cuál de estos 3 creen que tenga mayor momento o puede alcanzar mayor momento? Obviamente si están en movimiento, pues si está en reposo, ninguno tendría momento. Si están en movimiento, ¿cuál de los 3 creen que tenga mayor momento? Acuérdense de la fórmula, masa y velocidad. ¿Alguien tiene alguna idea? Tráiler. El tráiler. Muy bien. ¿Alguien más piensa que es el tráiler? Bueno, sí, es el tráiler. ¿Por qué? Primero descartamos el que tiene menor masa y que puede alcanzar menores velocidades. Entonces estamos hablando de la bicicleta. Entonces descartado. Luego nos queda el tráiler y nos queda el auto. El auto puede estar más o menos alrededor de 2.000, 3.000 kilogramos, pero puede alcanzar grandes velocidades como, no sé, en una carretera mínimo 100, 120, 140. Mientras que el tráiler tiene una masa mucho mayor que el del automóvil. No sé, puede llegar a 11.000, 12.000, 15.000 kilogramos, ¿no? Entonces, obviamente, el tráiler, a pesar de que no pueda alcanzar las velocidades del automóvil, su peso pues lo duplica, o su masa lo duplica. Entonces, de esta manera, es el tráiler el que puede alcanzar mayor momento, ¿ya? Todo porque estamos enfocándolo en su masa y su velocidad. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton y cómo se relaciona con el momento? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí ya no ponemos aceleración, sino que reemplazamos. Entonces nos quedaría la fórmula fuerza es igual a masa por velocidad entre tiempo. Ahora, el tiempo podemos pasarlo al otro extremo de la ecuación. Y nos quedaría lo siguiente, que fuerza por tiempo va a ser igual a masa por velocidad. Y esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser el momento. Entonces, el momento va a ser igual al impulso. Y el impulso es la fuerza por el tiempo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos y la característica de este objeto es que se encuentra en reposo. Entonces nos piden calcular su momento. Momento, que está representado con la letra P, va a ser igual a masa por la velocidad. ¿Cuánto es su masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto es su velocidad? 0, porque se encuentra en reposo. Por lo tanto, no va a tener momento. Su momento es 0. Luego de unos minutos vemos que sobre este objeto se le va a aplicar una fuerza de 10 newton durante 2 segundos. Entonces, si se aplica una fuerza sobre este objeto ya no va a estar en reposo, sino que va a comenzar a moverse. Y si comienza a moverse, va a tener un momento. Pero no tenemos lo que es la velocidad, entonces calculamos primero su impulso. Impulso va a ser igual a fuerza por tiempo. Fuerza 10 newton por 2, que son los 2 segundos. Entonces su impulso es de 20 kilogramos por metros por segundo. Eso me olvidaba de mencionarles. El impulso y el momento tienen la misma unidad de medida que vendría a ser kilogramos por metros por segundo.
¿ya? Entonces, como el impulso es igual al momento, entonces podemos decir que si el impulso es 20 kilogramos por metros por segundo, entonces el momento es igual a 20 kilogramos por metros por segundo. Y si nosotros queremos calcular la nueva velocidad que llegó a alcanzar este objeto, pues podemos hacerlo. Tenemos el momento, que es 20 kilogramos, por 2 kilogramos, que es la masa, y la velocidad es lo que queremos calcular. Entonces, 20 kilogramos es igual a 2 kilogramos por velocidad, pasamos a dividir, nos queda que la velocidad entonces es de 10 metros por segundo. En resumen, debemos ver que en una colisión, un objeto va a experimentar una fuerza por un determinado tiempo. Es decir, que en una colisión un objeto puede experimentar un impulso y este impulso va a ocasionar una variación en su momento. Y claro, esto lo pudimos ver en el ejemplo. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando el objeto estaba en reposo, ¿qué pasó? El momento era cero, pero luego de un impulso, de una fuerza que actuó sobre cierto tiempo, cambió este momento y pasó a ser 20. Entonces hubo una variación de su momento, ¿ya? Mientras que el impulso experimentado siempre es igual a la variación del momento. Es decir, que si acá el impulso hubiera sido 40 kilogramos por metros por segundo, el momento también hubiera sido 40 kilogramos por metros por segundo. Si era 50, acá también 50. Si era 60, 60. Y así sucesivamente. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Ninguna. Listo, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del choque-colisión. ¿Qué vendría a ser entonces el choque-colisión? Vendría a ser una interacción que se produce entre dos o más cuerpos cuando se ponen en contacto durante un corto periodo de tiempo. Y para esto vamos a hablar acerca del coeficiente de restitución, que lo que tienen que saber del coeficiente, más que todo, es que te permite conocer cuánta energía cinética se consume, ¿ya? Y dependiendo de esto se puede clasificar en choque elástico y choque inelástico. El choque plástico en realidad está dentro del choque inelástico, pero a veces también lo ponen como un tercer tipo, ¿ya? Pero en realidad el choque plástico está dentro de lo que es el choque inelástico. Entonces, en el choque elástico, el coeficiente de restitución es igual a 1, ¿ya? De tal manera de que la energía cinética se conserva. Entonces, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Cabe resaltar que todo objeto que se encuentre en movimiento va a presentar energía cinética. Ya, no se olvide. Todo cuerpo que esté en movimiento tiene energía cinética. El choque elástico como tal no está tan presente en la vida cotidiana, digamos, porque vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? La condición para que se considere choque elástico es que se conserve toda la energía cinética inicial y toda la energía cinética final. O sea, se tiene que conservar la energía cinética total, básicamente, ¿ya? Pero eso no pasa en la vida diaria. Pero sí hay algunos ejemplos que nos permiten más o menos poder cómo reconocer este tipo de choque. Ahorita vamos a verlo para que quede un poco más claro. Supongamos que aquí tenemos dos bolas. Aquí tenemos una bola roja, una bola blanca, bolas de billar. Y vamos a ver que esta bola blanca inicialmente se encuentra en reposo, por lo tanto no tiene energía cinética porque está en reposo, no está moviéndose. Pero ¿qué pasa si actúa una fuerza externa sobre esta bola? Pues esta va a comenzar a moverse, es decir, que al moverse va a tener energía cinética, una energía cinética inicial, y cuando choca con esta otra bola va a haber una colisión, un choque. ¿Ya? Entonces la energía cinética que tiene esta bola se la va a pasar a la bola roja y esta otra bola roja va a comenzar a moverse. Y por eso es que la bola blanca se queda aquí, porque ha perdido su energía cinética. Sin embargo, ven que la bola blanca aún queda girando por un corto tiempo, ¿se dan cuenta? Aún queda girando, entonces no se ha conservado toda la energía, si no esta bola hubiera quedado intacta, ¿verdad? Por eso es que se dice que en la vida cotidiana no, no se da como que un choque, una colisión elástica propiamente dicha, ¿ya? Pero sí es importante o sí es bueno como ejemplo. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no?
Tenemos el mismo ejemplo, la bola negra choca con la bola roja, le pasa su energía cinética y esta se queda sin energía. Es decir, que la energía cinética se conserva, ¿ya? Eso es en la vida cotidiana, pues sirve para demostrarlo, más no es un ejemplo concreto, sí, como así decirlo. Luego tenemos el choque inelástico, que esto es lo más común que vamos a encontrar. En este caso, la energía cinética no se conserva, y de esta manera la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final más calor liberado. En este caso va a haber deformación de los objetos o de los cuerpos que están involucrados en el choque o colisión, ¿ya? Y eso es lo más común que vamos a ver, pues los choques de los autos, ¿no? En este caso va a haber una deformación de los cuerpos, y esto es porque la energía cinética no se conserva. Y finalmente tenemos el choque plástico, que está dentro del choque inelástico, aunque algunos lo consideran como un tercer choque. En este caso, la energía, el coeficiente de restitución va a ser igual a 0, igual la energía cinética no se conserva, y la característica es que los cuerpos se van a quedar unidos. En realidad no he visto muchos ejemplos con respecto a este tipo de choque, no es tan común. Lo más común es los choques inelásticos, ¿ya? Ese es el ejemplo que mencionamos. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del síndrome de latigazo. El síndrome de latigazo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una lesión en la columna cervical que va a ser producido con mayor frecuencia en los accidentes de tránsito, es decir, en los choques inelásticos, como hemos visto. Entonces, en estos impactos puede lesionarse cualquier estructura del cuello, pero lo más frecuente es la afectación de las vértebras C5 y C6. ¿Cuáles son las fases y cuáles son los síntomas? Las fases, la primera es el desplazamiento del tronco de los hombros hacia adelante. Es decir, cuando tú te chocas, lo primero que va a pasar es que va a haber un breve desplazamiento de los troncos y los hombros hacia adelante. Luego va a haber una hiperextensión de la columna cervical. Y finalmente, por inercia, va a haber una hiperflexión, ¿ya? Entonces va a ser algo así. Eso es lo que se le conoce como síndrome de latigazo. ¿Y esto por qué afecta principalmente a las vértebras cervicales? Porque las vértebras cervicales son bastante móviles, si se dan cuenta. O sea, cuando tú mueves tu cuello, puedes mover tus vértebras cervicales, ¿ya? Por eso es que son más susceptibles a este tipo de accidentes o este tipo de lesiones. Dentro de los síntomas encontramos dolor y contractura cervical, obviamente, porque es la zona afectada, pero también se puede irradiar en las vértebras dorsales, ¿ya? Pero más común es que el dolor y la contractura sea a nivel cervical. Luego tenemos lo que es una cefalea tensional. Esta cefalea tensional tiene la característica que es como que una banda estuviera apretando, ¿ya? Y es propio de la lesión, pues porque si estás lesionado obviamente vas a sentir dolor, ¿no? Va a haber inflamación, etc. También vas a tener mareos y vértigos y ansiedad o estrés postraumático. Obviamente si has sufrido un accidente de tránsito bastante grave que puede que los que iban contigo no todos hayan sobrevivido, pues obviamente esto va a generar un estrés postraumático, una ansiedad, y cada vez que te subas a otro automóvil, pues vas a sentir esa ansiedad. ¿Ya? Entonces, estos son los síntomas. No se confundan, cefalea tensional más no migraña. Migraña es otro tipo de cefalea que es muy diferente. Luego tenemos acá un ejemplo, ¿no? Hiperextensión, hiperflexión. Básicamente son los componentes de lo que conlleva el síndrome de latigazo. Y bueno, tratamiento básicamente es, si siente dolor, que le das analgésicos, antiinflamatorios. ¿Qué más? Tienes que tener una inmovilización de, de la columna cervical, porque si está moviéndose, pues esto va a generar que se empeore, ¿no?, la lesión. Entonces, inmovilizas, analgésicos, inflamatorios, y luego, para que mejore ya de un tiempo, su terapia, ¿ya?, su rehabilitación, y con esto va a ir mejorando poco a poco. También depende bastante de la estructura que se ha afectado. Puede afectarse ligamentos, puede afectarse los discos intervertebrales, puede haber fractura del mismo cuerpo vertebral, etc. Depende bastante de la zona que se ha afectado, pero en general esas son las medidas iniciales que se tienen que tomar. Por eso es que si se dan cuenta, los paramédicos en todo accidente siempre le ponen su collarín, porque a pesar de que no sepa si hay una lesión o no, es importante mantener inmovilizado la columna cervical, ¿ya? Y ya para terminar con esta parte de biomecánica, vamos a ver lo que es la posturología. Esta es una disciplina médica que estudia la posición del individuo en el espacio.
va a estudiar el equilibrio, la estatura, la verticalidad, la estabilidad, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la posturología? Es corregir el factor mecánico de diversos trastornos del aparato locomotor y la columna vertebral, abordando distintas patologías. Vamos a ver una de ellas, que es la escoliosis. La escoliosis vendría a ser una deformidad de la columna vertebral en 3 dimensiones, donde el plano coronal excede 10 grados, o sea, el ángulo de Cobb, que ahorita lo vamos a ver, y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral cruza la línea media y se puede acompañar de una rotación. En cortas palabras, lo que deben recordar, lo que deben llevarse de esta parte de escoliosis es que es una deformidad de la columna vertebral y que excede a 10 grados el ángulo de Cobb. Nada más. Eso es lo que deben llevarse de esta parte de escoliosis. Deformidad de la columna vertebral o desviación de la columna vertebral y el ángulo de Cobb excede los 10 grados. ¿Cuál es el ángulo de Cobb? Aquí vamos a tener una radiografía antero-posterior de un paciente con escoliosis. Se dan cuenta, esta columna pues está bastante desviada, está bastante deformada. Y lo que tenemos que hacer para poder ver el ángulo de Cobb es que tenemos que tomar las vértebras proximal y finales que están afectadas, que en este caso vendrían a ser las que están señaladas con las flechas. Entonces vamos a ver esta vértebra, y vamos a tomar esta otra vértebra, y vamos a trazar un ángulo, ¿ya? Este vendría a ser el ángulo de Cobb. Entonces, si el ángulo de Cobb es mayor a 10 grados, se considera como, acabo de poner el ángulo de Cobb, si es mayor a 10 grados, pues estamos entre una escoliosis, ¿ya? Pero si el ángulo de Cobb es menor a 10 grados, entonces ahí ya no podemos denominarlo como escoliosis, pues tiene que ser mayor a 10 grados. Entonces, cuando es menor a 10 grados, simplemente se le denomina como asimetría vertebral, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo de Cobb. Entonces, no se olviden, la escoliosis vendría a ser una deformidad de la columna vertebral donde el ángulo de Cobb, es decir, el ángulo en el plano coronal, excede los 10 grados, ¿ya? Si es menor a 10 grados, se denomina asimetría vertebral. Y bueno, tratamiento de la escoliosis, pues depende bastante del grado de escoliosis. Puede ir desde utilizar un corset hasta una intervención quirúrgica para poner básicamente clavos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia más que todo. Ahí tenemos la bibliografía y eso es todo con respecto a la parte de biomecánica. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Claro. 5 minutos y continuamos con la segunda parte que vendría a ser biodinámica, ¿ya? 5 minutos de descanso, regresamos a las 11:10, 11:11. 11:11, está bien.
Listo, chicos, vamos allá con la última parte de la sesión, que vendría a ser biodinámica médica. Vamos a hablar acerca de lo que es trabajo, energía, potencia y biofísica muscular. Vamos a comenzar hablando acerca del trabajo. ¿Qué vendría a ser el trabajo? El trabajo es el resultado de una fuerza que va a actuar sobre un objeto para causar un desplazamiento. Ahí quiere decir que, por ejemplo, si tú vas al supermercado, no sé, Plaza Vea, Metro, Wow, Vivanta, etc., y tú comienzas a agarrar un carrito para poder llevar tus cosas ahí, tú al empujar el carrito estás ejerciendo una fuerza sobre este objeto y el carrito comienza a desplazarse. Entonces tú estás ejerciendo o estás produciendo un trabajo. Y eso es lo que vendría a ser trabajo. La fuerza que actúa sobre un objeto para poder causar su desplazamiento. ¿Ya? Entonces, el trabajo puede ser calculado a través de una fórmula. Vamos a ver cómo sale esa fórmula. Supongamos que este automóvil, este escarabajo rojo, tiene que moverse desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Entonces, va a recorrer una distancia. Y para que este auto se mueva, va a haber una fuerza que va a estar actuando sobre este automóvil para que se pueda desplazar, ¿ya? Entonces, esa es la distancia recorrida del punto A al punto B y la fuerza es la que ha actuado sobre el auto rojo. En este caso, vemos que la fuerza es paralela a la distancia, ya, es paralela. Entonces, cuando la fuerza es paralela a la distancia, nosotros podemos decir lo siguiente, que el trabajo representado con la letra W va a ser igual a fuerza por distancia, porque la fuerza es paralela, ¿ya? No se olviden, en este caso la fuerza es paralela, por lo tanto, el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. ¿Y cómo, o qué unidad de medida tiene el trabajo? Pues los joules, ¿ya? Los joules o julios también le llaman. Ahora, tenemos el mismo caso, tenemos el escarabajo rojo, se va a mover desde el punto A al punto B, es decir, que va a recorrer cierta distancia, pero ¿qué ocurre ahora? Lo que pasa es que la fuerza que vemos ya no es paralela a la distancia, ¿no? Ya no es paralela como el caso anterior. Ahora digamos que está dirigiéndose o está inclinado. De esta manera ya no podemos decir que trabajo es igual a fuerza por distancia, pues la fuerza no es paralela. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es descomponer este vector y vamos a descomponerlo en un componente f de y y un componente f de x. ¿Y cuál vamos a utilizar para poder calcular el trabajo? El que está paralelo a la distancia. ¿Y cuál está paralelo a la distancia? El componente f de x. ¿Ya? Entonces, el trabajo vendría a ser igual a f de x por distancia. Y recordemos que esto es un triángulo rectángulo, de tal manera de que podemos utilizar una razón trigonométrica que me relacione lo que es la hipotenusa con el cateto adyacente. ¿Cuál es esa? El coseno. Entonces, el coseno de teta va a ser igual a f de x sobre la fuerza, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esta fuerza puede pasar al otro extremo, ¿verdad? Entonces sería fuerza por coseno de teta va a ser igual a f de x. Entonces el trabajo que vendría a ser igual a f de x, pero ya no ponemos f de x, sino ponemos fuerza por coseno de teta por distancia. Y esa es la otra forma en la cual se puede calcular el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de teta. Y en la anterior, cuando la fuerza era paralela, era trabajo es igual a fuerza por distancia. Esa es la diferencia más que todo cuando la fuerza es paralela y cuando no es paralela. Ahora vamos a ver lo que es la energía mecánica. La energía mecánica es la energía que puede almacenar un cuerpo para realizar un trabajo, es decir, para generar o realizar un desplazamiento. Esta energía mecánica se puede dividir en energía potencial y en energía cinética.
Ya habíamos hablado un poco de la energía cinética en la parte de biomecánica. Ahora vamos a hablar sobre la energía potencial. La energía potencial, a su vez, se puede dividir en energía potencial gravitatoria y en energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria, vemos que su fórmula es masa por gravedad por altura, es decir, que va a estar enfocada en estas variables. Entonces, si tenemos un objeto que está, digamos, a 100 metros de altura y otro que está a 1000 metros de altura, ¿cuál va a tener mayor energía potencial gravitatoria? Obviamente el que está a mayor altura, siempre y cuando estemos hablando de la misma masa, ¿verdad? Porque también va a estar involucrado si es que la masa es distinta. Pero si están en la misma masa o tienen la misma masa, pero están a diferente altura, obviamente va a tener mayor energía potencial gravitatoria el que esté a mayor altura. Luego tenemos lo que es la energía potencial elástica, que la fórmula es un medio de una constante por eh, la distancia de estiramiento. Es decir, esta distancia que se ha estirado vendría a ser esto, x al cuadrado. ¿Ya? Y esto es bastante importante porque esto lo vamos a ver en nuestro cuerpo humano, vamos a verlos en las fibras musculares, ¿ya? Porque las fibras musculares tienen la capacidad de poder contraerse, poder estirarse, ¿verdad? Entonces, es por eso que es muy relevante lo que es la energía potencial elástica. Si les preguntan qué tipo de energía potencial está relacionada con lo que es la biofísica muscular, obviamente van a decir lo que menciona aquí, ¿no? Energía potencial elástica. Por otro lado, tenemos lo que es la energía cinética, es la energía que va a estar en relación con lo que es el movimiento. Como les mencioné, todo objeto que se encuentre en movimiento va a presentar energía cinética. ¿Cuál es su fórmula? La fórmula de la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y es importante también resaltar que el trabajo, la energía potencial y la energía cinética tienen la misma unidad de medida, que son los joules o los julios. Ahora tenemos lo que es la potencia. La potencia, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos esta persona A y esta persona B. Ambas tienen que llevar ese bidón de agua hacia cierto punto que se va a encontrar a una misma distancia, supongamos 100 metros. Ambos tienen que desplazarse. Pero ¿qué ocurre? Esta persona, obviamente los dos van a cargar lo mismo, supongamos, no sé, 20 litros. 20 litros, van a cargar lo mismo y van a tener la misma distancia. Ahora, la persona A lo va a hacer en 3 horas, supongamos, exagerando, y la persona B lo va a hacer en 1 hora. Entonces, ¿cuál de estas dos personas va a tener mayor potencia, en otras palabras? La persona B, porque ha realizado el mismo trabajo, pero en menor tiempo. Entonces, eso es la potencia. Es la cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en unidad de tiempo. Entonces, como la persona B realizó el mismo trabajo en menor tiempo, pues se puede decir que la persona B tiene mayor potencia. ¿Y cómo se calcula lo que es la potencia? Vendría a ser el trabajo entre tiempo, porque estamos hablando de la cantidad de trabajo y la unidad de tiempo, ¿ya? Y la unidad de potencia vendrían a ser los watts. Recordar que un caballo de fuerza es igual a 750 watts. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a pasar a una parte ya que está más involucrada en lo que es medicina, que vendría a ser uno de los grandes tejidos que componen nuestro organismo, que es el tejido muscular, y que está en relación con la energía potencial elástica, ¿ya? ¿Por qué es importante el tejido muscular? Porque se caracteriza ya que tiene células que están compuestos por filamentos contráctiles, y esto le da la capacidad de poder contraerse, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el tejido muscular, también porque lo vamos a encontrar en casi todo el organismo. El tejido muscular
Entonces, ¿cuáles son sus características o funciones? Una de sus principales funciones es que va a permitir la locomoción. ¿Ya? ¿Por qué la locomoción? Es decir, el movimiento del cuerpo. Porque habíamos mencionado en biomecánica que aquellas estructuras que permitían el movimiento del organismo, del cuerpo, eran los huesos, las articulaciones y los músculos. Por eso es que los músculos también están involucrados en lo que respecta a la locomoción. Otra de las funciones del tejido muscular es que se van a encontrar a nivel cardíaco. ¿Ya? Van a estar recubriendo las cavidades del corazón para poder generar presión y de esta manera se bombee la sangre. Y a su vez también se van a encontrar en las paredes de las arterias, sobre todo las de gran calibre. ¿Dónde más también vamos a encontrar el tejido muscular? Vamos a encontrarlo a nivel de los bronquios, del árbol bronquial, en el aparato respiratorio, y también vamos a encontrarlos en las vísceras, en los intestinos. Entonces vamos a encontrarlos también en el sistema digestivo. ¿Se dan cuenta? El tejido muscular se encuentra ampliamente distribuido en todo el organismo. Miren, tejido cardíaco, respiratorio, digestivo, permite también la locomoción, etc. Entonces, es uno de los tejidos muy importantes. Aquí en la parte de la izquierda tenemos un glosario donde podemos encontrar ciertos términos que tienen similitudes con algunas definiciones, algunos conceptos que seguramente ya habrán visto en la parte de biología. Cuando estamos hablando de una fibra muscular, no estamos refiriéndonos a varias células, sino a una sola célula muscular. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de fibra muscular, estamos refiriéndonos a una sola célula muscular. Cuando hablemos de sarcolema, estaremos hablando de la membrana plasmática, pero a nivel del tejido muscular. Luego el sarcoplasma vendría a ser lo que es el citoplasma. El retículo sarcoplásmico es igual a lo que es el retículo endoplasmático liso. Y los miofilamentos vamos a ver que es igual que microfilamentos. Es lo mismo decirle como miofilamentos, filamentos o microfilamentos. Lo mismo. Justamente hablando de los miofilamentos, ¿saben cuáles son los filamentos delgados y los gruesos? El delgado, ¿cuál es el principal? ¿Ya lo han visto o todavía tienen alguna idea? Por ejemplo, el filamento es delgado. ¿Cuál es el principal? El que más se habla. El filamento grueso también. ¿No has escuchado hablar de la actina y la miosina? La actina vendría a ser uno de los filamentos delgados, y dentro de los filamentos gruesos, uno de los principales, por no decir el principal, el único, es la miosina. ¿Ya? Entonces, la actina y la miosina, en cortas palabras, van a ser los que van a permitir esa contracción muscular que ya vamos a ver más adelante. Y la actina y la miosina, de acuerdo a la forma que se distribuyan, también van a permitir clasificar este tipo de tejido muscular. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la actina y la miosina se distribuyen de forma lineal, van a formar una especie de estrías, y de esta manera vamos a poder dividir el tejido muscular en dos, en un tejido muscular cardíaco, si lo encontramos a nivel del corazón, o si lo encontramos pegado a lo que es el hueso, se denomina como tejido muscular estriado esquelético, porque está pegado a lo que es el hueso, ¿ya? Pero si este actina y miosina se distribuyen de forma reticular, entonces estamos hablando de un tejido muscular liso, ¿ya? Entonces, esos son los tres tipos o subdivisiones del tejido muscular. Tejido muscular cardíaco, tejido muscular, bueno, aquí está, ¿no? Tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. ¿Cuáles son las características de cada uno? A grosso modo, el tejido muscular estriado esquelético, aquí vemos que sus células son multinucleadas, vemos varios núcleos en una sola fibra muscular, en una sola célula muscular, tienen estrías y están bastante ordenadas, si se dan cuenta.
Luego tenemos que en el tejido muscular estriado cardíaco, vemos que las células son un poco más alargadas, tienen 1 o 2 núcleos y tienen bifurcaciones, como vemos aquí. Se bifurca, tiene ramas, 2 ramas específicamente. ¿Ya? Eso con respecto al tejido muscular estriado cardíaco. Y el tejido muscular liso, vemos que las células son como sacos fusiformes, tienen un solo núcleo central, ¿ya? Y no tiene estriaciones. Esa es la diferencia, muy a grosso modo, de los 3 tipos de tejido muscular. La rapidez de contracción y relajación, vemos que en el cardíaco y el esquelético es muy rápido, ¿ya? Y en el liso es lento. Luego, si es voluntario o involuntario, el tejido muscular estriado esquelético es voluntario. Tú decides cuándo mover tu brazo, cuándo mover tu pierna, cuándo realizar los movimientos de rotación, supinación, etc. ¿Ya? Y el tejido muscular estriado cardíaco, obviamente, es involuntario, tú no puedes controlar tus latidos, básicamente. Igual con el tejido muscular liso, es involuntario. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya. A ver si han prestado atención. ¿En qué se diferencia el tejido muscular estriado cardíaco y esquelético con respecto al número de núcleos? A ver, Nicole. Nicole Moreno, creo que no está. Eh, Vamos a ver quién más está. Armando. Bien. Creo que no quieren participar o de repente han dejado prendido nomás su celular. Pero chicos, trata de participar, o sea, estamos acá para aprender todos. Tampoco yo es que lo sepa todo, puede haber algunas cosas que tal vez no me acuerde y ustedes sí lo recuerdan y me pueden enseñar y así. Así que no se preocupen, traten de participar y vamos a continuar ahora. Entonces, si es que no ha quedado claro, la diferencia principal es que el tejido muscular cardíaco y el esquelético, pues el esquelético va a estar pegado al hueso, va a ser voluntario, y ya hablando acerca de las células, vamos a ver que el esquelético es multinucleado, es decir, tiene varios núcleos, y los núcleos van a tener la característica de que van a ser periféricos, ¿ya? A diferencia del cardíaco que puede tener 1 o 2 núcleos que, que pueden estar centrales, y también va a tener bifurcaciones. Y el liso son sacos, no tiene estriaciones, son más que todo sacos fusiformes, y solo va a tener un núcleo central. El cardíaco y el liso vendrían a ser involuntarios. El liso es lento y el cardíaco y el esquelético es de contracción y relajación rápida. Ya, no se preocupen de esa parte, si es que no quedó muy claro. Y de los filamentos delgados tenemos que el más resaltante es la actina y de los gruesos la miosina. Igual esto vamos a volver a verlo dentro en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a hablar específicamente sobre el tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético va a estar compuesto por fibras musculares, obviamente, pero la característica del tejido muscular esquelético es que van a ser una fibra muscular o la célula muscular va a ser un sinsitio multinucleado. Es un sinsitio multinucleado. Un sinsitio multinucleado es una célula que tiene varios núcleos, pero que fue el resultado de la fusión de otras células precursoras. Es decir, yo tengo acá una célula precursora, tengo otra célula precursora, cada una con su núcleo, y tengo otra célula precursora,
Y cuando estas células se juntan, se fusionan, me van a dar esta célula en común, que es una sola célula, y eso se le denomina como sinsitio multinucleado, porque tiene varios núcleos periféricos, ¿ya? Y eso es la fibra muscular. Los miocitos, que son las células musculares, han sido el resultado de la fusión de mioblastos, que son sus precursores. Ahora, las fibras musculares o las células musculares no es que esté una por aquí, otra por allá, estén desordenadas, sino, si se dan cuenta, son bien orientadas, bien empaquetadas, están bien dirigidas. Y esto porque tienen un tejido conectivo que las rodea, ya un tejido conectivo del sostén. Y dependiendo si me envuelve a la fibra muscular, si me envuelve a un conjunto de fibras o si me envuelve a todo el músculo, esto va a tener diferentes nombres. Por ejemplo, aquí tenemos una fibra muscular. Cada una de estas de aquí son fibras musculares, fibras musculares, fibras musculares, ¿ya? Entonces, si esa parte blanca de ahí es el tejido conectivo, si me rodea el tejido a una sola fibra muscular, se le va a denominar como endomisio, ¿ya? O sea, si este tejido me envuelve a una sola fibra muscular, cada una de esas fibras musculares, a eso se le va a denominar como endomisio. Por otro lado, si ese tejido conectivo me envuelve a todo un conjunto de fibras musculares, se le va a denominar como perimicio, ¿ya? Perimicio. Entonces, ¿qué es el fascículo? El fascículo vendría a ser el conjunto de fibras musculares. Y si la membrana o el tejido me envuelve a todo un conjunto de fibras musculares, se le va a denominar como perimicio. Y si ya me envuelve a todo el músculo, se le denomina como epimicio. Entonces, endomicio me envuelve a una sola célula muscular, el perimicio me envuelve a un fascículo o un conjunto de células musculares, y el epimicio me recubre a todo el músculo. Y llega un punto donde el epimicio se repliega y me forma lo que es el tendón, y el tendón se inserta en una estructura ósea, es decir, en un hueso. Entonces, eso es un poco hablando en forma general sobre lo que es las células musculares o las fibras musculares. Ahora vamos a hablar acerca del sarcoplasma. ¿Se acuerdan que el sarcoplasma les había mencionado que vendría a ser lo que es el citoplasma, en otras palabras, pero a nivel de lo que es la fibra muscular o la célula muscular? Y el sarcoplasma podemos dividirlo en dos. Podemos dividirlo en un sarcoplasma filamentoso y en un sarcoplasma no filamentoso. En el caso del sarcoplasma filamentoso, vamos a ver que aquí vamos a encontrar, como su mismo nombre lo dice, a los filamentos. Es decir, que aquí vamos a encontrar a lo que es el aparato contráctil. En otras palabras, a los filamentos delgados y a los filamentos gruesos. ¿Cuál era el filamento delgado más resaltante? ¿Se acuerdan? La Actina, Actina. La actina. ¿Y el grueso? miosina, Actina. Miosina. Muy bien. Luego, en el sarcoplasma no filamentoso vamos a encontrar otras estructuras que me van a favorecer al aparato contráctil, más nos van a generar una contracción por sí mismo, por así decirlo. Y estamos hablando aquí de las mitocondrias, estamos hablando de los túbulos T y el, el, sarco- el retículo sarcoplásmico, ¿ya? El retículo sarcoplásmico, etcétera. Entonces, estas estructuras me van a favorecer
justamente el aparato, van a ayudar al aparato contráctil a que se realice la contracción, pero no van a realizar la contracción como tal, ¿ya? Eso ya lo van a estudiar más adelante en la parte de histología, pero nosotros vamos a centrarnos justo en esto, en el sarcoplasma filamentoso, que es lo que nos importa, porque acá está el aparato contráctil. Entonces, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos mencionado, nosotros sabemos que el tejido muscular va a estar compuesto ¿por qué? Por fibras musculares. ¿Ya? Una fibra muscular va a estar compuesto por un conjunto de miofibrillas. Y las miofibrillas van a estar compuestas por un conjunto de filamentos o microfilamentos. Es decir, los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Ahora, en las miofibrillas, vamos a ver que estas miofibrillas van a estar segmentadas por unas líneas o unas líneas densas. A esas líneas densas vamos a denominarlas como líneas Z. Y entre dos líneas Z, dos líneas Z, se va a encontrar al aparato contráctil, es decir, al sarcómero. Entonces, ¿qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Es decir, que en el sarcómero se va a llevar a cabo todo ese proceso de la contracción muscular. Y aquí tenemos esta imagen donde se evidencia el sarcómero, que va a estar distribuido por bandas y por líneas. Ya, entonces, aquí tenemos esta línea Z que habíamos mencionado. Línea Z, a esto de aquí. Línea Z. Línea Z, y entre dos líneas Z vamos a encontrar al sarcómero. Como les dije, este sarcómero va a estar compuesto por bandas. Tenemos las bandas A y tenemos las bandas I. Las bandas I son estas de aquí, estas de color rojo. Esas son las bandas I. Y las bandas I también se le denominan como bandas claras, ¿ya? Bandas claras. Y van a estar compuestas ¿por qué? Por actina. Actina. Luego tenemos a las bandas A. Las bandas A, que son estas de aquí, esta de azul, que va a estar compuesta ¿por qué? Por miosina. Entonces las bandas A van a estar compuestas por miosina. Aquí tenemos que mencionar algo bastante importante, es que si se dan cuenta, en toda su longitud, o sea, todo el rectángulo azul es miosina. Sin embargo, esta parte de aquí, aquí, si se dan cuenta, esta parte de aquí, vemos que hay una superposición entre la actina y la miosina. Es decir, que las bandas I también favorecen o contribuyen a la formación de las bandas A. Pero en su longitud completa, vemos que las bandas A es solo miosina, por eso es que se considera que las bandas A es miosina. Pero las bandas I ayudan a su formación. ¿Ya? Acá se dan cuenta. Acá hay una superposición entre la actina y la miosina, es decir que la actina ayuda a la formación de las bandas A. Y finalmente tenemos aquí la banda H, que la banda H es solo miosina, solo esta parte de aquí. Solo esta parte de aquí está compuesto por la banda H, entonces la banda H tiene solo miosina. Y aquí tenemos otra imagen donde se puede ver un poco más, ya no es tan esquemática, sino ya es un poco más visible de forma real. Y aquí tenemos las bandas Z, por eso le dije que eran unas líneas densas, tenemos las líneas Z, y la parte de aquí son las
las bandas I. ¿Por qué? Porque son claras. Por eso le decía que las bandas I también se le denominan como bandas claras. Y aquí tenemos a las bandas A, que son también denominadas como bandas oscuras, por eso se le denomina así. Y aquí tenemos a la banda H, ¿ya? Entonces, esas son las partes del sarcómero. No se olviden, el sarcómero se encuentra entre dos líneas Z y es la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Y ahora vamos a hablar acerca de los miofilamentos, microfilamentos o simplemente filamentos, que vendrían a ser los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Como les dije, dentro de los filamentos delgados, el más resaltante era la actina, pero también tenemos otras como la troponina y la tropomiosina. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. Y también tenemos que en los filamentos gruesos encontramos solo la miosina 2 específicamente. Ya vamos a hablar brevemente sobre cada una de ellas. La actina F vendría a ser un polímero, es decir, que va a estar formado por varias subunidades. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos cada una de estas bolitas verdes, ya cada una de estas va a ser una actina G. Actina G, actina G. Y estas actinas G, al unirse, como se ve aquí, como si fuera una trenza, como si fueran entrelazándose, me van a formar a la actina F. Entonces la actina F vendría a ser un polímero producto de la unión de varias actinas G y de esta manera se va a formar la actina F. ¿Ya? Espero que quede claro esa parte. Y cada una de las actinas G va a tener esta parte de aquí, que es esa parte de azul que ven. ¿Ya? Eso vendría a ser los sitios de unión de la actina para la miosina. Entonces, ahí se va a unir la miosina durante la contracción para poder llevar a cabo es justamente la contracción muscular. Eso es con respecto a la actina F. Entonces, la actina F es un polímero producto de la unión de las actinas G. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar sobre la actina F? La actina F va a tener dos extremos. Va a tener un extremo positivo y un extremo negativo. El extremo positivo es el que se une a la línea Z, ¿ya? Se une a la línea Z. Como vemos aquí esta actina F se está uniendo a la línea Z. Si se dan cuenta, se une, ¿ya? Se une. Y esto es a través de una proteína bastante importante que se denomina como alfa-actinina. Esa proteína permite que la actina F se pueda unir a través de este extremo más en la línea Z, ¿ya? Y la línea, y el extremo menos es el que va a estar orientado hacia las bandas A y ayuda a su formación, ¿ya? O sea, esta parte de aquí vendría a ser el extremo negativo, es el que se dirige hacia la línea M, y el que ayuda a la formación de las bandas A por su superposición. Ya. Entonces, resumiendo, actina F, un polímero que resulta de la unión de las actinas G, tiene un extremo más que se une a la línea Z y un extremo menos que se orienta hacia la línea M y ayuda a la formación de las bandas A. Eso es con respecto a la actina F. La troponina la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la tropomiosina, ¿cuál es la importancia? La tropomiosina es esta pita, digamos, esta línea de aquí, de amarillo, que está cubriendo los sitios de unión. Entonces, esa es la función de la tropomiosina, cubrir los sitios de unión. ¿Por qué? Si no hubiera tropomiosina, entonces la miosina y la actina estarían constantemente unidas. Entonces no habría relajación, solo habría contracción. Por eso es que la tropomiosina comienza a cubrir los sitios de unión, ¿ya? Y la troponina es otra de los filamentos delgados. ¿Cuál es la característica de la troponina? Que es un trímero. Es decir, que va a estar compuesto por tres subunidades.
tenemos una troponina C, tenemos una troponina T y tenemos una troponina I. Básicamente su función van a estar en relación con su nombre. La troponina C va a ser cuando se une el calcio, o sea, la troponina C fija el calcio, en otras palabras, fija el calcio. Ya fija el calcio y esto permite el inicio de la contracción muscular. Luego, la troponina T es la que se va a unir a la tropomiosina. ¿Se acuerdan que la tropomiosina se encargaba de cubrir los sitios de unión? Entonces la troponina T se une a la tropomiosina y puede dejar libre los sitios de unión. Y la troponina I se va a encargar de inhibir la interacción entre la miosina y la actina. ¿Ya? Entonces esa es su función de la troponina I, inhibir la interacción entre la actina y miosina. Por ejemplo, aquí tenemos el complejo de troponina, que es un trímero, tiene 3 subunidades. Entonces, cuando se fija el calcio en la troponina C, esto va a generar un cambio conformacional en esta subunidad, que a su vez va a generar un cambio en la troponina T y en la troponina I. Entonces, digamos que activa la troponina T para que libere los sitios de unión, o sea, para que se una la tropomiosina y libere los sitios de unión, y también va a hacer que la troponina I deje de cumplir su función de inhibir, ¿ya? O sea, inhibe el inhibidor, en otras palabras. O sea, supongamos que la tropomiosina, a pesar de que no esté cubriendo todos los sitios de unión, la troponina I se encarga de inhibir esa interacción entre la cabeza de miosina y la actina. ¿Ya? Por eso es que es importante también la troponina I, que se inhiba. Y finalmente vamos a hablar acerca de la miosina 2. Este también se va a polimerizar para formar al filamento grueso, es decir, que esta miosina igual se va a unir con otras miosinas y van a formar el filamento grueso. ¿Ya? La miosina básicamente tiene 2 cadenas, una cadena pesada, una cadena ligera, y en la cadena pesada vamos a encontrar acá las cabezas de miosina. Estas cabezas de miosina son las que se van a unir con el sitio de unión de la actina y también son los sitios de fijación para ATP. Eso es básicamente con la miosina. Más que todo, más importante es hablar de los filamentos delgados, ya que son más. Y de la miosina es solo eso, que tiene cadenas pesadas, ligeras, y que la cabeza es la que se une a los sitios de unión de la actina y que también fija lo que es el ATP. Y acá está un resumen de todo lo que hemos visto. Aquí tenemos todo el músculo esquelético. ¿Ya? Tenemos todo el músculo esquelético. Si sacamos un fascículo, vemos que el fascículo va a estar compuesto por varias fibras musculares, ¿verdad? Entonces, un fascículo es un conjunto de fibras musculares. Y si el tejido conectivo me rodea un fascículo, ¿cómo se denominaba? Como perimicio, ¿ya? Luego, ese fascículo que va a estar compuesto por varias fibras musculares, si sacamos una sola fibra muscular, vemos que es un sinsitio multinucleado. Tiene varios núcleos, ¿ya? Varios núcleos periféricos. Y esta fibra muscular, a su vez, va a estar compuesta por miofibrillas. ¿Ya? Esta fibra muscular va a estar compuesta por miofibrillas. Cada una de estas son miofibrillas. Y estas miofibrillas van a estar segmentadas por línea Z, ya van a estar segmentadas por línea Z, y van a estar compuestas por miofilamentos. Entre dos líneas Z vamos a encontrar al sarcómero, ya encontramos el sarcómero, que era la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Este sarcómero va a estar compuesto por bandas I, bandas claras, bandas H, bandas A, que están aquí, ¿no? Estas son la línea Z, acá está la banda I, que por el extremo menos, por el extremo más se une a lo que es la línea Z, y por el extremo menos se orienta hacia la línea M y ayuda a la superposición para la formación de las bandas A, ¿ya? Y en este lado vamos a ver que el sarcómero relajado, vemos aquí una longitud específica de las bandas I, vemos una longitud de las bandas A,
y tenemos una longitud de las bandas Y del otro lado, ¿verdad? Y de la banda H también. Entonces, eso es cuando el sarcómero se encuentra relajado, ¿ya? Cuando se encuentra relajado. ¿Qué pasa durante la contracción? Durante la contracción, si se dan cuenta, las bandas I se han acortado. Las bandas H, miren, también se han acortado. Miren la diferencia. Pero las bandas A, si se dan cuenta, no hay un cambio en su longitud. Se mantiene igual. Por eso, durante la contracción muscular, las bandas I y las bandas H se acortan. Ya se acortan. Pero las bandas A no hay cambio en su longitud. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Cuando habla que las fibras son multinucleares, no se refiere específicamente que son las células estriadas, ¿no? No, se refiere específicamente a las células del tejido muscular estriado esquelético, porque las del tejido muscular cardíaco puede tener una o dos núcleos, y las del tejido muscular liso puede tener un solo núcleo central. Por eso específicamente cuando se refiere a sincitio multinucleado, hace referencia a las células o a la fibra muscular del tejido muscular estriado esquelético, más que todo. ¿Alguna otra duda que tengan?